Pues es un gusto otra vez estar aquí reunidos, mis amigos, mis hermanos en Cristo y yo, para comenzar una nueva clase en esta serie de qué es una iglesia bíblica. Y el tema que vamos a responder el día de hoy es el de ¿cuáles son los propósitos por los que existe una iglesia bíblica? Hoy vamos a considerar el tema de los propósitos por los cuales una iglesia bíblica existe. Y para eso vamos a ir directamente a la Biblia, como ya es nuestra costumbre, porque pues ¿a dónde más podemos ir si jactamos intentar ser parte de una iglesia bíblica? Tenemos que regresar al texto bíblico. Y para eso voy a comenzar compartiendo esta introducción con ustedes, para lo cual voy a compartir aquí mis apuntes. Entonces, vamos a leer esta parte que dice los propósitos de una iglesia bíblica. Para esto le voy a pedir a uno de ustedes que me haga el favor de leer esta brevísima introducción. Adelante, el que guste. La iglesia existe a la luz del Nuevo Testamento para cumplir múltiples propósitos enseguida listo 20 de ellos. Muy bien, entonces, lo primero que debo de decir es que sería tan bueno que el Nuevo Testamento dijera, hay solo un propósito para la iglesia, pero no es así. La iglesia como organismo vivo, espiritualmente hablando, del cual Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros, la iglesia tiene la responsabilidad de cumplir diversos propósitos a la luz del Nuevo Testamento. Lo que voy a hacer en los siguientes minutos es, de manera resumida, recordarles a ustedes 20 de esos tantos propósitos que el Nuevo Testamento describe la iglesia debe de cumplir. Después voy a resumirlos todos en uno solo y después voy a resumirlos en 3 que nos van a servir como base a nuestra iglesia local. Ahora vamos a ir directamente a mi lista, mis 20 propósitos identificados en el Nuevo Testamento para con la iglesia de Cristo. Entonces, comienzo con el primero de esta lista. ¿Estamos listos? Muy bien. Primer propósito que voy a mencionar en esta lista es, número 1, la iglesia existe para llevar el testimonio del Señor Jesucristo, o sea, para dar las buenas nuevas a los que están en tinieblas espirituales. Ustedes tal vez recuerden cómo el Señor Jesucristo le dijo a Pedro en Mateo 16:18 que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Que sobre la roca que Cristo mencionó, que creemos se refiere a la afirmación de Pedro que Él es el Cristo. Entonces, sobre esa roca, sobre esa verdad, sobre Cristo mismo y su obra perfecta, la iglesia es edificada y las puertas del Hades aquí representan las puertas del infierno y del reino de las tinieblas. ¿Me doy a entender? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dan la idea de que el Hades o el reino de las tinieblas es una especie de fortaleza, es una especie de castillo. ¿Me doy a entender? Y el único acceso que hay a esta fortaleza, donde adentro tiene cautivos, esclavos, el príncipe de las tinieblas, Satanás, el único acceso son las puertas y la iglesia está sitiando, está luchando en contra del reino de las tinieblas para arrebatarle sus cautivos. ¿Me doy a entender? Y el reino de las tinieblas no va a prevalecer contra la iglesia. La iglesia va a seguir alcanzando a los perdidos. En otro lugar, Cristo le dijo a los discípulos en Hechos 1:8, Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos de mí en Jerusalén, el lugar donde estaban, en todo Judea, la zona donde estaba Jerusalén y los alrededores, en Samaria, es decir, la siguiente región después de Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, para dar testimonio de Cristo, para llevar las buenas nuevas. Cosa que vemos cumplida en el libro de los Hechos y también de la cual se insiste en otros muchos pasajes del Nuevo Testamento. Propósito número 1 por el cual la iglesia existe es para proclamar el evangelio, para llevar las buenas nuevas, para dar testimonio del Señor Jesucristo, como lo quieras decir. Básicamente para evangelizar. ¿Estamos claros hasta aquí, estudiantes? Sí. Muy bien, gracias. Propósito número 2. La iglesia no solamente existe para
predicar el evangelio, sino para hacer discípulos. Hay una diferencia entre evangelizar y hacer discípulos. ¿Cuál es esa diferencia? Habiliten sus micrófonos y pueden expresar su opinión. Pues enseñarles. Repito la pregunta. Enseñarles, ¿Cuál es la diferencia entre evangelizar y hacer discípulos? A ver, Juan. Perdón. Adelante, Juan. Evangelizar es darle las buenas nuevas a una persona. Muy bien. ¿Y discipular? Discipular es enseñarlos cómo hacerlo. Ok, entonces parte del discipulado es la evangelización, pero el discipulado abarca más que eso. ¿Me doy a entender? Cuando tú evangelizas, tú solamente presentas las buenas nuevas, pero hacer discípulos es, como dice Mateo 28, 19 y 20, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, es decir, después de predicarles el evangelio, se les bautiza a los recién convertidos, y después se les enseña que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo ordenó a los primeros discípulos. ¿Está claro? Entonces, sí. El discipulado es más que evangelizar y también es responsabilidad de la iglesia. Y vemos claramente cómo los apóstoles cumplían este propósito en el libro de los Hechos también. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Propósito número 3 por el cual la iglesia existe. La iglesia existe para edificar a los creyentes. Podría decirse que esto es parte del propósito de discipulado. ¿Me doy a entender? Es decir, la Biblia dice en pasajes como Efesios 4 del 12 al 14. Quiero que vayan en sus Biblias a Efesios 4 del 12 al 14, por favor. Efesios 4 del 12 al 14. Si alguien de ustedes lo tiene y nos hace el favor de leerlo, se lo vamos a agradecer. Efesios 4. A fin de perfeccionar. Adelante, Mario. Ok, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta Pausa. que todos lleguemos. Pausa poquito. En el versículo 11 está hablando de que Cristo ha dado a la iglesia liderazgo. Y se mencionan 5 tipos de líderes que Cristo proveyó a la iglesia. Dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Está claro? Y Dios le ha dado a la iglesia estos con un propósito, que capaciten a los santos. En primer lugar, que los capaciten ¿para qué? Versículo 12. Versículo 12. Gracias, Erika. Para que hagan el ministerio, para la obra del ministerio. Entonces, la iglesia debe cumplir ministerio. Y también dice, ¿por qué deben de cumplir el ministerio? Segundo propósito, ¿para qué se capacita la iglesia? Al final del versículo 12, ¿cuál es? La edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo necesita edificarse espiritualmente. ¿Hasta cuál es la meta que debe de llegar el cuerpo de Cristo? Versículo 13, ¿cuál es esa meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Muy bien. Otra forma de decir lo mismo es en la segunda mitad de ese versículo. ¿Qué dice? A la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero que subrayen las palabras maduro. Otra, plenitud de Cristo. ¿Está claro? Y luego, ¿qué dice el versículo 14? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños. ¿Qué es lo contrario de ser niño? Maduros. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Un tercer propósito por el cual la iglesia existe es para edificar a los creyentes, tanto para que hagan ministerio mientras crecen a la semejanza de Cristo hasta la madurez espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces las iglesias bíblicas están ocupadas también de llevar a sus miembros a la madurez espiritual. ¿Sí o no? Sí. Número 4. Propósito número 4 por el que existe la iglesia. La iglesia existe para buscar la santidad. ¿Está claro? La iglesia debe asemejarse a Dios en la santificación. Dice Pedro, en 1 Pedro 1, 15 y 16, sean como el Dios que los llamó es santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, la iglesia existe
para buscar la santidad. Y en esa búsqueda de la santidad, el Señor nos ha ordenado confrontar el pecado. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la santidad? Es la depuración del pecado para servir a Dios en pureza, en integridad espiritual. ¿Está claro? Entonces, diciéndolo de otro modo, la iglesia existe para denunciar el pecado, para disciplinar el pecado dentro de sus filas, en búsqueda de la santidad. En Mateo 18, el Señor Jesucristo habló del proceso disciplinario que se debe observar en el cristianismo para guardar la santidad. Dice que si tú ves a tu hermano pecando contra ti, vayas y le reprendas estando tú y él solos. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, toma 2 o 3 contigo. Si no se arrepiente, dilo a la iglesia. ¿Conocen ese pasaje? Sí. Muy bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este pasaje? Jesucristo está hablando que la iglesia debe de responder al pecado que se genera dentro de sus filas. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. En Efesios 5:11, la Escritura dice que nosotros no debemos practicar las obras de las tinieblas, sino que debemos denunciarlas. Así que la iglesia debe denunciar el pecado, y cuando el pecado quiere prevalecer adentro de la iglesia no solo debe denunciarlo, debe de disciplinarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resumiendo todo lo que acabo de decir, propósito número 4 por el cual existe la iglesia es para denunciar y disciplinar el pecado dentro de sus filas en búsqueda de la santidad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Propósito número 5 por el cual existe la iglesia. La iglesia existe para extender la misericordia, la gracia y el perdón de Dios a todos. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo cuando enseña a sus discípulos a orar? Les dijo en esa oración en Mateo 6:12, y perdónanos nuestros pecados como ¿qué? Repito, la iglesia existe para extender la gracia, para extender la misericordia, la gracia y el perdón de Dios a todos. El Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como ¿qué? También nosotros perdonamos. Entonces, A los que nos ofenden. Dios quiere que nosotros extendamos el perdón a otros como Él nos lo ha dado a nosotros. Otro ejemplo lo vemos en el Señor Jesucristo cuando dice en Mateo 9:13 y 12:17 a sus discípulos les dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se acuerdan que eran muy crueles los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús? Si la gente no cumplía todo a la perfección, ellos se enojaban y trataban mal a las personas. Y Jesucristo les dice, aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es la misericordia, hermanos? ¿Alguien recuerda? Yo lo he explicado en otras ocasiones. Misericordia. Compasión. Muy bien. Cuando se nos da algo que no merecemos. Muy bien. Entonces, la misericordia es más que compasión. La misericordia es compasión en acción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es misericordia? Compasión en acción. Tú puedes sentir compasión y no hacer nada, pero la sientes, ¿correcto? Pero la misericordia no es eso. La misericordia es sentir compasión y hacer algo al respecto. ¿Estoy claro? Sí. La misericordia es compasión en acción, pero no solo eso, sino que tiene una implicación. La misericordia tiene la implicación de que la persona por la que sientes compasión y haces algo es una persona en un estado de miseria. Diga miseria. Miseria. De ahí viene la palabra misericordia. Es una reacción ante la miseria de otro. Es una reacción compasiva y activa en auxilio a la miseria de otros. ¿Me estoy dando a entender? A diferencia de la gracia es darle un favor no merecido a alguien.
Pero la misericordia es especialmente para los que están en un estado de miseria. ¿Me explico? Tú puedes recibir gracia pero no ser miserable. Pero no puedes recibir misericordia sin ser miserable. ¿Está claro? Así que la misericordia tiene una implicación de miseria del que la recibe. Y la misericordia es más que compasión, porque la compasión solamente es un sentimiento, mientras que la misericordia es un sentimiento de compasión que mueve a la acción aquel que la experimenta a causa del dolor que siente de ver la miseria de otro. ¿Está claro? Misericordia en acción, sí. Entonces, la persona que más misericordia ha tenido, ¿quién es? Jesús. Es Dios, ¿verdad? Dios. Oh, Dios. Primera de Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre, Dios de misericordia, Padre de misericordia. Ese es nuestro Dios. ¿Me doy a entender? Es un Dios de misericordia. Él vio nuestra miseria espiritual y hizo algo al respecto. Envió a su Hijo. ¿Me doy a entender? Dice Efesios capítulo 2, mas Dios, que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados. ¿Me doy a entender? Que entonces mueve a Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 en adelante, ¿sí? Entonces, esa misericordia que hemos experimentado, los que somos parte de su iglesia, esa gracia que hemos experimentado, ese perdón que hemos experimentado, Dios quiere que lo hagamos extensivo al mundo. ¿Está claro? Así como nosotros hemos sido perdonados, Dios quiere que perdonemos, que extendamos gracia y misericordia. No solo a los que pecan dentro de la iglesia, sino también a los que están afuera de la iglesia. ¿Está claro? Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y entonces nosotros somos ese canal de misericordia, de gracia y de perdón. Quinto propósito por el cual existe la iglesia. Me voy a ir más rápido porque hay mucho que compartir. No, pues si yo estoy apuntando, si va más rápido no voy a poder. Muy bien, pues no se preocupen, les puedo pasar las notas también. Número 5. La iglesia existe... Ah, no, este fue el 5. Voy número 6. Sí, número 6, gracias. La iglesia existe para restaurar a los caídos. Diga restaurar. Restaurar. ¿A qué suena restaurar? Componer. Muy bien. Como edificar. Muy bien. Entonces, cuando la gente peca se lastima, aunque no se dé cuenta. ¿Me doy a entender? Sí. Dicen que las personas cuando están muy embriagadas a veces se golpean y después no se acuerdan hasta que se les pasa la borrachera, ya sienten el dolor y se dan cuenta que están todos golpeados y necesitan recuperarse. El pecado hace algo parecido. Intoxica el espíritu y el alma del ser humano y la lastima aunque no lo sienta, pero es cuestión de tiempo y se deja sentir. Entonces, la iglesia existe para sanar a los enfermos espirituales. En Lucas 15:22, el Señor Jesús nos dio una hermosa parábola que se conoce como la del Hijo Pródigo. En la parábola del Hijo Pródigo, el padre de la historia representa a Dios y los dos hijos que tiene representan a todos los pecadores, los que se creen más buenos que otros y los que tienden a ser más viciosos. Pero al fin de cuentas son hijos extraviados, amados por el Padre. En la historia dice que cuando un hijo, el hijo menor del relato, se aparta del Padre en rebelión, en deshonra, le va mal y finalmente toca fondo y decide regresar a su casa. Y cuando su padre lo ve a la distancia, dice la escritura en la historia que el padre sale a su encuentro, lo besa, lo recibe y da la orden a sus siervos que lo vistan y que lo restauren al estado que tenía anteriormente. En esta historia se ilustra lo que Dios quiere hacer con los pecadores. ¿Me estoy dando a entender? En Gálatas 6, versículo 1, la escritura dice que debemos practicar como iglesia ese mismo principio. Dice, Gálatas 6:1, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Digan, restáurenlo. Restáurenlo. Dice, en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que la iglesia existe también para restaurar a los caídos. Es como si fuera un hospital militar la iglesia. Los soldados salen a la guerra
y terminan heridos. Los regresan para que los ayudemos a recuperar sus energías, su fortaleza y volverlos a enviar a la misión. ¿Está claro? Muy bien. Sí. Número 7. Propósito número 7 de la iglesia. La iglesia existe para estimular a los creyentes, para alentarlos, para animarlos, motivarlos, estimularlos al amor y a las buenas obras. ¿No necesitamos ánimo, estímulo todos? ¿O soy el único? Sí. ¿Verdad que sí? No, sí. Y para eso la iglesia ha sido, ese es otro de los propósitos de la iglesia. En Hebreos 10:24 dice, en el 23 dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. ¿Está claro? Otro propósito por el cual existe la iglesia. Número 8. La iglesia existe también para reconocer y respaldar a los líderes que Dios le provee. Repito, la iglesia existe para reconocer. ¿Qué es reconocer? Es ¿Cómo da crédito a lo que hace una persona? muy bien, para identificarlos y decir si son líderes, lo reconocemos, y también para respaldarlo. ¿Qué significa eso? Los líderes dicen, vamos a hacer algo, ¿y qué deben decir los demás? Ayudamos, ¿verdad? Hay muchos pasajes de la Escritura que hablan de esto. Por cuestión de tiempo voy a leer tal vez nada más uno o dos. Uno de ellos es Hechos 14:23. Le voy a pedir a Rafael que lo busque. Hechos 14:23. A Juan le voy a asignar 1 Tesalonicenses 5:12 y a Mario Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 para Mario, 1 Tesalonicenses 5:12 para Juan y Rafael Hechos 14:23. ¿Lo tienes, Rafael? Sí. Adelante. Amén. Después que les designaron ancianos en la iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Entonces, como pueden ver aquí, Pablo anda en su primer viaje misionero visitando iglesias y él se ocupaba, entre otras cosas, de designar ancianos en cada iglesia. Y decía, y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Eso de designar ancianos significa que Pablo identificaba hombres idóneos para el trabajo de liderazgo en la iglesia y dejaba que toda la iglesia supiera de ellos y oraba por ellos delante de la iglesia. Es decir, ¿qué hacía? Estaba reconociéndolos y solicitando el apoyo de la iglesia a estos hombres. ¿Me estoy dando a entender? Sí. La iglesia debe cumplir ese propósito también. Otro ejemplo está en 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Juan, adelante. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Entonces, ¿qué dice Pablo ahí? ¿Qué les manda? ¿Cuál es la orden? Que los Que reconozcan. los reconozcan. Que los reconozcan. Por eso dije, la iglesia existe ¿para qué? Para reconocer. ¿A quién? Ahí dice el texto. Ahí dice el texto claramente. A los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen. Versículo 13. Y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivir en paz los unos con los otros. No solo dice que los tengan en estima, sino que los tengan en muy alta estima. ¿Está claro? ¿Por qué? Sí. Porque el trabajo de ellos es muy importante. Otro ejemplo de esto está en Hebreos 13:7. A ver, Mario. Acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La palabra pastor significa dirigente o guía, como la Biblia de las Américas traduce. Y ahí dice algunas de las cosas que ellos hacen. Dice, ellos predican la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios. Ellos son un ejemplo de conducta y de fe para todos los creyentes. Y merecen el reconocimiento y también merecen el apoyo, o como puse allí, el respaldo de la iglesia. ¿Está claro, hermanos? Ese fue el propósito número 8. Rápidamente vamos por el 9 ahora. Propósito número 9. La iglesia No terminamos, no logramos terminar, solo escribí reconocer y respaldar a los líderes. Va muy rápido. Ah, muy bien. Es reconocer y respaldar a los líderes
que Dios le provee. La iglesia Gracias. existe para reconocer y respaldar a los líderes que Dios le provee. No a los líderes allá de un partido político, a los líderes de un sindicato, no, a los líderes que Dios ha provisto a la misma iglesia. ¿Está claro? Sí, amén. Muy bien. Número 9. La iglesia existe para apoyar con sus recursos materiales la causa misionera y benevolente. Repito, la iglesia existe para apoyar con sus recursos materiales la causa misionera y también la causa benevolente. Explico. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos que la forma en que la iglesia iba a cumplir su operatividad, es decir, su trabajo, su misión, era a través de las contribuciones voluntarias de sus miembros, a través del trabajo voluntario de sus miembros, a través del esfuerzo y de la generosidad de sus miembros. La iglesia no debe conseguir el financiamiento de su operación de ventas, de rifas, de negocios, lo debe conseguir de la generosidad voluntaria de sus mismos miembros. ¿Me doy a entender? Sí. Muchos pasajes hablan de esto. Les voy a asignar algunos ejemplos. Mateo 19:21 para Mario. Lucas 14:23 para Erika. Hechos 2:45 para Celia. Ok, empezamos, Mario. Cuando tengas Mateo 19:21, búscalo, por favor. 19:21. Ok. Sí. Quítame, porque estaba apuntando. Ok, 19:21. Ajá. Ok, dice, Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Se acuerdan? Estas son palabras del Señor Jesús al joven rico. ¿Recuerdan esa historia? Oh, sí, ok. Le dice, si quieres ser mi discípulo y tener vida eterna, bueno, entonces ponme a mí antes que tu dinero. ¿Y con mi dinero qué voy a hacer? Pues dáselo a los pobres. Es decir, esa es una causa benevolente. Eso significa benevolencia, ayudar a los menos favorecidos. ¿Está claro? Otro ejemplo que vemos de esto en el pasaje que les mencioné, vamos a darle la oportunidad a Erika que nos haga el favor de leer Lucas 14:23, Jesús hablándole a sus discípulos una vez más. Entonces el Señor le dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para... Perdón, es el 33, me equivoqué. 32. Sí, el 33. 14:33. Correcto. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Suena esto muy radical, ¿no? Las personas que no entienden los propósitos por los cuales la iglesia existe, creen que, como algunos han hecho incorrectamente, que se llaman a sí mismos pastores y se enriquecen ilícitamente lucrando con la fe de las personas, algunos se sirven de esos malos ejemplos para acusar que está mal que la iglesia reciba donaciones de sus miembros, pero no está mal. Jesucristo fue muy claro. Él pidió una lealtad superior a nuestra lealtad a nuestros bienes materiales y Él reclama. Jesucristo reclamó posesión de las cosas que nosotros tenemos materiales. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús tiene alcances eternos y quien comparte esa perspectiva entonces habrá de, si quiere en términos bíblicos, reconocerse como un discípulo de Jesús, habrá de aceptar esos términos, de poner a Jesús antes que nuestros recursos. Otro ejemplo de cómo Jesús se metió y cómo cambió la perspectiva material de las cosas en los que se convirtieron a su fe, lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 2. Celia, ¿puedes leer el versículo 45, por favor? Sí. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí se está describiendo cómo vivían los primeros cristianos. No era un comunismo, porque el comunismo significa que el gobierno le quita a todos lo que tiene y él se los reparte. Aquí el gobierno no le está quitando a nadie, ni los apóstoles le están quitando a nadie. La gente voluntariamente donaba.
para ayudar a los que tienen más necesidad. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, vemos que la causa de Cristo incluye tanto, pues, el financiamiento de sus propios miembros, y una porción de eso debe de ser atender a las necesidades materiales de aquellos que padecen necesidad. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, esos son algunos de los propósitos por los cuales la iglesia existe. Y algunos de ustedes, hermanos, saben que nuestra iglesia ha tratado de responder de esa manera cuando ha habido necesidad, porque creemos que esto es algo que agrada al Señor. ¿Me explico? Entonces, la proclamación del Evangelio requiere financiamiento y Dios lo da a través de sus propios miembros. ¿Está claro? Bueno, hay muchos pasajes más, ustedes los podrán ver en la lista cuando la reciban o cuando tengan ahí un repaso en el video. Número 10, propósito número 10. La iglesia existe para hacer oración. Fácil, así de sencillo como lo acabo de decir. Para orar. La iglesia existe para orar. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue encarcelado en Hechos 12? Dice el versículo 5 que la iglesia hacía continuamente oración por él. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Colosenses 4:2 dice, perseverar en la oración, velando en ello con acción de gracias, y muchos otros pasajes. ¿Y qué debe decir la iglesia en la oración? Eso sería motivo de todo un curso. No lo vamos a responder ahora. Pero la iglesia existe para clamar a Dios, para adorar a Dios en oración, para alabarlo, para interceder por otros. ¿Está claro, hermanos? Número 11. La iglesia existe para alabar a Dios. Precisamente, una de las formas de orar es alabar a Dios. Dice la Escritura en Efesios 1:6 que Dios nos redimió para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Está claro? Lo mismo dice el versículo 12 y 14 de Efesios 1. En Hebreos 13:15 vamos a leer ese pasaje. A ver, el primero que lo encuentre, que lo lea. Hebreos 13:15. ¿Qué dice? El tipo de sacrificios que Dios ahora busca. Hebreos 13:15. Correcto. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, el sacrificio que Dios está buscando ahora ya no de animales sacrificados, sino ¿qué tipo de sacrificio? De alabanza. De alabanza. La iglesia existe para alabar la gloria y la gracia de Dios, para alabar a Dios por su gracia y por su gloria. ¿Está claro? Número 12. La iglesia existe para dar gracias a Dios. Y también, la lista es abrumadora en el Nuevo Testamento. Nada más por mencionar algunos ejemplos. En Efesios capítulo 5, versículo 4, dice la Escritura, leo para ustedes, Efesios 5:4, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. En el pasaje de Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos, angustiados, preocupados, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, con toda oración y ruego y con acción de gracias. En uno y otro pasaje del Nuevo Testamento vemos claramente que la iglesia existe para agradecerle a Dios. Parte de la ira de Dios que se derrama sobre los impíos es porque no le glorifican como Dios ni le dan gracias. Así que la iglesia existe no solo para alabar a Dios por su gracia y por su gloria, sino número 12, para darle gracias. ¿Está claro, hermanos? Sí. 13. La iglesia existe para cantar a Dios, para cantarle. Los himnos, cantar a Dios. La Biblia es muy clara en muchos pasajes cómo Dios espera y ordena que la iglesia le cante a Él. Solo por citar dos de los muchos ejemplos, Efesios 5:19 dice con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo mismo en Colosenses 3:19. Así que la iglesia existe para cantarle a Dios. Esas acciones de gracias, esas alabanzas se le pueden dar a Dios de manera musical o acompañada con música. ¿Está claro? De manera melodiosa. 14. La iglesia existe para celebrar las ordenanzas.
La iglesia existe para celebrar las ordenanzas del Señor. Ordenanzas del Señor. Como recordatorio de su obra y de su venida. La iglesia existe para celebrar las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? Hay dos. Bautismo y la cena del Señor. Muy bien. Y la iglesia debe celebrar esas ordenanzas como una expresión de su adoración a Dios, porque estas ordenanzas nos recuerdan, Cristo dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Correcto? Hasta que yo venga, dijo. Entonces esto nos recuerda tanto su obra pasada como nuestra esperanza de su regreso futuro, su segunda venida. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, número 15. La iglesia existe para procurar la unidad. Procurar la unidad. Jesús oró a su Padre Celestial por los que habían de creer por la palabra de los primeros discípulos, para que fueran uno como él y su Padre eran uno, así que ellos sean uno también. En Juan 17, 21. Juan 17, 21 al 23. En Hechos 4, 32 vemos un ejemplo muy hermoso de este principio. Vamos a ese pasaje de la Escritura. Hechos 4, 32. Los apóstoles acaban de ser azotados por causa del testimonio de Cristo, y cuando son soltados bajo amenazas, se reúnen con sus hermanos en la fe y seguían ellos fervientes. Y vean lo que dice el versículo 32. Hechos 4, 32. Amén. Adelante, Rafael. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Ahí vemos una unidad de espíritu en la congregación de los primeros cristianos. Otros pasajes que nos hablan de esto que podemos mencionar son Romanos 15. A ver, Juan, busca Romanos 15 y le vamos a pedir a Erika que busque 1 Corintios 1:10. Romanos 15, versículos 5 y 6, Juan, por favor. 5 y 6. Sí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy claro aquí a través de las palabras como mismo sentir, versículo 5, unánimes, versículo 6, a una voz. ¿De qué habla todo esto? Sino de unidad entre los creyentes, ¿sí o no? Sí. Para eso también Dios nos ha dado el proceso de reconciliación, exhortación, amor, búsqueda unos a otros. ¿Me doy a entender? No solo es para disciplinarnos, es para guardar la unidad que necesitamos. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Y el último pasaje de este tema es 1 Corintios 1:10. 1:10. A ver, Erika. 1:10. Sí, por favor. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Muchas gracias. Ahí está también muy claro, ¿correcto? No hay lugar a dudas en cuanto a ese tema. Bueno, vamos por el siguiente. La iglesia existe, número 16, para hacer buenas obras. Sencillo. Para Hacer buenas obras. Buenas obras que glorifiquen a Cristo. Buenas obras que glorifiquen a Dios Padre. Aunque la iglesia tenga que sufrir por hacer el bien, debe seguir haciendo el bien. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:16 que nosotros somos la luz del mundo y que debemos ser luz en el mundo para que nuestras obras delante de los hombres, al ser vistas por ellos, glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Está claro? En Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras que Él puso de antemano. Y en muchos otros pasajes se hace el énfasis que debemos hacer buenas obras, aunque por hacer eso tengamos que sufrir. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Número 17. La iglesia existe para servir,
para servir a los demás. Para servir a los demás conforme a los dones que Dios le ha dado. Para servir a los demás conforme a los talentos que Dios le ha dado. ¿Está claro? Ustedes conocen muy bien la parábola de los talentos. Y si no la conocen, se la recuerdo en Mateo 25, el versículo 15. El Señor dice en esa parábola las siguientes palabras. Mateo 25, 15. Dice, desde el 14, el reino de los cielos es como un hombre que al emprender su viaje llamó a sus siervos, a sus esclavos, y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, que son más de 100 kilos de plata. A otro 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. En esta parábola el Señor Jesucristo está ilustrando que Dios como Rey ha dado a los creyentes, a los cristianos, cierta cantidad de recursos para que la usen. Y en el versículo, quiero que presten atención aquí mismo en el versículo 27, si es que alguien lo tiene, o si lo buscó, y si no, yo se lo leo. ¿Alguien lo tiene de casualidad? ¿De cuál, pastor? Mateo 25. ¿Ya 25 qué? 27. 25, 27. Los otros que leímos eran Mateo 25, 14 y 15 y ahora el 27. Por tanto, Dele. adelante, hermano. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Entonces, Intereses. en esta parábola, Jesús le da a sus siervos a cada uno cierta cantidad de recursos. Y cuando regresa, les pide cuentas. ¿Qué hicieron con eso? Y cuando habla con uno de ellos, le dice muy claro, debías de haber puesto mi dinero en el banco para que yo lo recibiera con intereses. Es decir, el Señor espera que usemos lo que nos ha confiado para que multipliquemos la ganancia suya. ¿Me doy a entender? Esto es una forma figurada de hablar de que Él espera que sirvamos con lo que Él nos ha dado. ¿Está claro? En otros pasajes del Nuevo Testamento se nos dice que Él nos ha dado dones espirituales para servir. ¿Están conscientes de eso? Pero sí, pero está hablando del dinero material o cómo. En la parábola, lo que el Señor les da es dinero. Pero sí, en la aplicación es todo lo que el Señor nos da. ¿Me doy a entender? De hecho, de esa parábola, ha derivado el término talento, que hoy decimos, ¿cuál es tu talento? ¿Y qué queremos decir con un talento? talento. Habilidades. Habilidades, exactamente. Las habilidades o destrezas o capacidades que tú tienes. ¿Estamos? Entonces, Destrezas. todo lo que tú sabes hacer, debes hacerlo para servir a otros, usarlo. En Primera de Corintios se nos habla de que Dios nos ha dado dones. En el capítulo 7, a ver, alguien que busque Primera de Corintios, Celia, busque por favor Primera de Corintios 7, versículo 17, y Erika busca Primera de Pedro 4:10. ¿Qué? 17. 7:17, Primera de Corintios 7:17. Si lo tienes, puedes leerlo. Romanos 4:10. No es Romanos, es Primera de Pedro. Oh, primero. A ver, Celia, lee Corintios, por favor. Es Primera Corintios 7:17. 7:17, sí. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordenó en todas las iglesias. Entonces, cada quien recibe de Dios lo que le toca. Las habilidades, los dones que le tocan. ¿Me doy a entender? Las realidades. Pues con lo que haya recibido, usted debe de servir. ¿Está claro? Primero de Pedro, ¿qué dice en el capítulo 4? Versículo 10. 4:10. Sí. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias. Entonces, el punto que estamos recalcando es propósito número 17.
La iglesia existe para servir a los demás, conforme a los dones y talentos. Número 18. 18. La iglesia existe para amar a Dios y a las personas. ¿Está claro? ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y el segundo? Al próximo como al primero. Muy bien, como a Amar a uno Dios. mismo. Mateo 22, 37 al 39. ¿Se acuerdan del Señor Jesús hablando a sus discípulos en la última cena? Juan capítulo 13, 35 les dijo, en esto sabrán todos que son mis discípulos, si ustedes se aman los Así unos mismo. a los otros. Mateo, ¿qué dijo? Dije Mateo 22, 37 al 39 y Juan 13, 35. En Efesios 5:1 dice Pablo a los cristianos una orden. A ver, Efesios 5:1. ¿Qué dice? Efesios 5. Ajá. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, Y el versículo 2, la primera frase. y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿cuál es la orden en estos dos versículos? Amarnos. Amarnos. ¿Está claro? Amarnos. Debemos amar a Dios y amar a los hermanos, amar al prójimo. Aún dice el Señor Jesús en Mateo 5, 44, dijo que debemos amar hasta los enemigos, ¿o no? Sí, ¿Verdad? y eso está difícil. Sí, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, Dios le ha dado a la iglesia entre todos los propósitos el de amarlo y amar a las personas, empezando, ¿sabes por quién debes empezar a amar? A tu propia familia. Al marido se le dice que debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí o no, señoras? Sí, sí. ¿Verdad? Muy bien, entonces ahí es donde se empieza a amar. Debemos amar a nuestra propia familia, porque si no amamos a nuestra familia y proveemos para sus necesidades, negamos la fe y somos peor que un incrédulo, dice la Escritura. Así que en la casa es donde se empieza a practicar el amor, pero no solo en la casa. En segundo lugar, en la iglesia local. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿No es cierto? Sí. Si decimos que conocemos a Dios, pero no amamos a los hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y ahí, Primera de Juan lo dice una y otra vez en cada capítulo. Entonces, debemos amar a nuestra familia, a los hermanos en la fe, a los no creyentes y hasta a los enemigos. La iglesia existe para compartir el amor de Dios y devolvérselo a Él. ¿Está claro? Vámonos por los últimos dos propósitos que tenemos en nuestra lista. 19. La iglesia existe para exaltar y defender la verdad de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y eso de que es columna de la verdad es que hay una columna y en el tope de la columna, ahí está la verdad y la iglesia la exalta. ¿Me doy a entender? La iglesia existe para exaltar la verdad, para proclamarla de una forma digna de modo que Dios se glorifique. Eso significa exaltar la verdad. ¿Estoy dándome a entender? Sí. Y para defenderla también. 1 Pedro 3:15 dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Judas 3. A ver, vamos a dar la oportunidad a Mario que busque Judas 3 y lo lea para todos. Judas 3. ¿Qué dice? Judas 3. Ajá. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muy bien. Entonces, ¿aquí qué se nos manda? A contender, a luchar ardientemente por la fe, ¿verdad? Entonces,
Eso de luchar habla de una agonía, una lucha intensa. ¿Y qué es lo que debemos defender? La fe. Y aquí la fe de la que está hablando es la doctrina, la verdad. Entonces la iglesia existe para exaltar la verdad, para proclamar la verdad, para defender la verdad de Dios. ¿Está claro, hermanos? La verdad Eso es lo que llamamos apologética, la defensa de la fe. Y también la proclamación, el querigma, la proclamación autoritativa de la fe, la exaltación de la palabra, de la verdad. Y por último, en mi lista de 20, la iglesia existe para ser un testimonio a los mismos ángeles de Dios. Para ser de testimonio a los ángeles de la sabiduría de Dios. Vamos a buscar todos Efesios 3:10. O el primero que lo encuentre que lo lea. Efesios 3:10. Ángeles, ser un testimonio a los ángeles de la sabiduría de Dios. De la sabiduría de Dios. A ver. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los lugares celestiales es donde los ángeles se mueven. Y los principados y potestades de los que habla Pablo son los ángeles. Y este pasaje está diciendo que la sabiduría de Dios es infinita, ¿sí o no? Sí. ¿Se revela a los ángeles esa sabiduría por medio de qué? De la iglesia. Por medio de la iglesia. Entonces, 20. La iglesia existe para ser testimonio a los ángeles de la sabiduría de Dios. ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Entonces hagamos un rapidísimo repaso de nuestra lista de 20 propósitos. Y no son todos, ¿eh? La iglesia existe para predicar el evangelio, para hacer discípulos, para edificar a los creyentes, para buscar la santidad, para extender la misericordia, gracia y perdón de Dios a todos, para restaurar a los caídos, para estimular a los creyentes al amor y a las buenas obras, para reconocer y respaldar a sus líderes, para apoyar con sus recursos materiales la causa misionera y la benevolencia, para hacer oración, para alabar a Dios, para darle gracias, para cantarle, para celebrar sus ordenanzas en recordatorio a la obra y a la venida del Señor, para procurar la unidad, para hacer buenas obras, para servir conforme a sus dones y talentos, para amar a Dios y a las personas, para exaltar y defender la verdad y para hacer de testimonio a los ángeles de la sabiduría de Dios. ¿Está claro? Muy bien. Ahora le voy a pedir a uno de ustedes que lea el resumen que tienen delante y aquí vemos todo resumido en una sola frase. A ver, ¿quién nos hace el favor de leer? Seguramente se puede incluir muchos otros propósitos por los cuales la iglesia existe, pero bastan estos 20 para darnos una idea de las muchas responsabilidades y tareas en las que una iglesia bíblica debe ocuparse. Ahora bien, si quisiéramos resumir todo lo que hemos dicho en una sola idea, diríamos que la iglesia existe en primera y en última instancia para glorificar en todo a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 4:23-24, 1 Corintios 10:31, Romanos 11:36. Muchas gracias. Si resumiéramos todo lo que he dicho en una sola frase, diríamos, la iglesia existe para la gloria de Dios, en todo lo que hace y en todo lo que dice. 1 Corintios 10:31 dice, y todo lo que hagan, sea de palabra, dice, ya sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo dijo que Dios el Padre anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Me doy a entender? ¿Y qué es adorar a Dios? Es darle gloria con todo lo que somos. Adoración es darle tributo a Dios apasionadamente por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él dice con todo nuestro ser, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras actitudes. ¿Me doy a entender? Es decir, hacer todo para su gloria. Todo lo que he dicho se puede resumir en ese solo principio. Así que si yo les preguntara, a la luz de la Biblia,
¿Cuál es el propósito supremo por el cual existe la iglesia? ¿Qué tendrían que decirme? Para glorificar a Dios. Para la gloria de Dios. ¿Está claro? Ahora, vamos a tratar de poner esto en términos un poco más prácticos, porque sinceramente recordar la lista de 20 cosas no es fácil, ¿o sí? Hay que repasar. Ahí las tenemos y son importantes, pero es difícil tenerlas siempre presentes. Es decir, los 20 propósitos que mencioné, y ni siquiera son todos. Si los pudiéramos resumir todos ellos en 3 puntos, 3 propósitos esenciales por los cuales existe la iglesia, yo diría que la iglesia existe, número 1, ¿están listos? La iglesia existe para adorar a Dios. Amén. Primero, Dios. Esa es nuestra primera prioridad. Dios, ¿está claro? De todos los mandamientos, ¿cuál es el primero, según el Señor? Amarlo a Él. Amarlo. ¿Y qué es amarlo? Es una emoción. Pues, ¿me doy a entender? Es una decisión, pero también es una emoción, ¿o no? Sí. Es un sentimiento. Entonces, por eso decimos que el primer propósito por el cual existe la iglesia es para adorar a Dios apasionadamente, o sea, con amor. ¿Está claro? Pero hay que adorar a Dios no solamente con el espíritu, sino también con el entendimiento. Cristo dijo que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu, pero también dijo en verdad. Así que la iglesia existe, en primer lugar, para adorar a Dios apasionadamente y con entendimiento. Si lo quieres así más fácil, para adorar a Dios. Número 1, la iglesia existe ¿para qué? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Número 2, con respecto a Dios, ya dijimos para qué. Número 2, la iglesia existe, resumen, para edificar a los creyentes. Para edificar a los creyentes. Toda la humanidad se puede clasificar en 2 grandes grupos. Los que ya conocen y adoran a Dios y los que todavía no lo hacen. ¿Sí o no? Sí. Los que ya conocen y quieren adorar a Dios los llamamos, y la Biblia los llama creyentes o cristianos. Creyentes y ¿Está claro? incrédulos. Y los otros no creyentes o incrédulos. No son creyentes todavía. ¿Está claro? Sí. La responsabilidad por la que existe la iglesia con respecto a los creyentes es edificarlos, o sea, equiparlos para que hagan la obra del ministerio, instruirlos con la palabra de Dios para que crezcan espiritualmente. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, con respecto a Dios, ¿la iglesia existe para qué? Adorarlo apasionadamente. Y con respecto a los creyentes, ¿la iglesia existe para qué? Edificarlos. Edificarlos. Edificarlo. Y número 3, ¿qué grupo nos queda? Los discípulos. No, esos ya son los creyentes. Yo dije, toda la humanidad. Los no creyentes. Muy bien, y a los no creyentes, ¿qué tiene que hacer la iglesia con ellos? Evangelizarlos. Evangelizarlos. No, Ahí está, de veras. ¿verdad? No solo evangelizarlos, tienen que hacer discípulos en todas las naciones. Evangelio, la gran comisión. Exactamente. Entonces Cristo dijo, id y hacer discípulos, y no solamente en tu ciudad, ¿en dónde? En todas las naciones. En todos los confines Allí de la están tierra. los 3 propósitos esenciales. Todo lo que dije de los 20 y más se resumen en uno solo, para la gloria de Dios en todo lo que hacemos y somos. Y si lo subdividimos en 3, la iglesia existe para, número 1, con respecto a Dios, ¿qué? Con respecto a los creyentes, y con respecto a los no creyentes, Evangelizarlos. a hacer discípulos, ¿verdad? Evangelizarlos y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Está claro, hermanos? Sí. Clarísimo. Muy bien, entonces, Clarísimo. vamos a terminar leyendo el resumen siguiente que tenemos delante nuestro. Observen, por favor. Le voy a pedir a Rafael que nos haga el favor de leer el resumen que está allí. ¿Qué dice? Muchas iglesias resumen el propósito por el cual ellas existen en un enunciado de misión. No hay nada. Nada. Nada, ok. No hay nada de malo en hacer eso. Sin embargo, tener un enunciado de...
Un enunciado de misión memorable y magnético no exime a la Iglesia de la amplia gama responsabilidad en su cumplimiento de todos los propósitos que Dios le ha asignado en su palabra santa. O sea, hay algunas iglesias que han desarrollado un enunciado de misión que resume el propósito por el cual esa iglesia existe. ¿Me doy a entender? Nosotros tenemos un enunciado de misión, yo ya lo mencioné, y es ser y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Está claro? Eso fue en una clase anterior. Pero yo dije que nuestro propósito de misión, nuestra misión es, para la gloria de Dios, ser y hacer discípulos en todas las naciones. Ahora, tú puedes tener en una iglesia un enunciado de misión que resuma la razón por la cual existes, pero eso no significa que ya estás lavado de manos y no eres responsable de cumplir todos los demás propósitos que el Nuevo Testamento establece para la iglesia. Todavía la iglesia debe esforzarse por cumplirlos todos ellos. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Muy bien. Ahora, hemos nosotros acercándonos al final de esta exposición, hacernos algunas preguntas importantes. ¿Como cuáles? Le vamos a pedir a Erika que nos lea el párrafo que está delante de nuestras pantallas. A ver, Erika, léenos ahí ese párrafo de preguntas. A ver, permíteme. No los veo. Ahora sí. ¿Cómo identifica su iglesia los propósitos a los cuales da su prioridad? ¿Hay algunos de estos propósitos esenciales que necesita atención inmediata? Si la iglesia a la que usted está considerando unirse no ha publicado claramente cuáles son los propósitos por los cuales existe, ¿qué puede usted hacer para descubrirlos? Es decir, el hecho de que una iglesia no publique en su sitio de internet, en sus materiales impresos, o lo diga desde adelante en el púlpito o en una clase, ¿cuáles son los propósitos por los cuales existe? Eso no significa que no tenga propósitos. Todavía los tiene. Pero usted tiene que ser más atento para descubrirlos. ¿Me doy a entender? Entonces, si la iglesia no tuviera una clase como esta, donde diga, los propósitos por los cuales existimos son estos, usted de todos modos debe ser responsable de descubrir esos propósitos. Y lo puede descubrir a través de lo que la iglesia... Mira, aquello en lo que la iglesia gasta su dinero, gasta su tiempo, le pone sus esfuerzos, le pone su atención, te habla de los propósitos por los cuales la iglesia existe. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces, todos debemos descubrir cuál es el propósito por el cual existe una iglesia. Ahora, vamos a terminar leyendo el párrafo que nos queda ahí delante. A ver, Juan. Si usted se une a una iglesia sin comprender cuáles son los propósitos por los cuales ella existe, usted no podrá quejarse de que la iglesia ocupe su tiempo, dinero y esfuerzo en cualquier cosa. Mejor es tener muy claros esos propósitos. Esto mostrará la claridad y salud de la iglesia a la que usted pertenece o quiere pertenecer. Si usted se une a una iglesia sin fijarse por qué lucha esa iglesia, qué trata de alcanzar, entonces, si usted se une sin fijarse, no se queje después de que la iglesia se encargue de organizar partidos de fútbol, por ejemplo. Dices, oye, pero yo no pensé que... Bueno, tú te quisiste unir a nosotros. O no te sorprendas el día que la iglesia quiera poner, no sé, librerías cristianas en cada ciudad. O que la iglesia quiere, qué sé yo, abrir hospitales o escuelas. O sea, yo no estoy diciendo que ninguna de esas cosas necesariamente sea mala, pero lo ideal es que te fijes antes cuáles son los ideales por los cuales la iglesia, pues, trabaja. ¿Me estoy dando a entender? Bien. Entonces, habiendo dicho todo eso, ya hemos hablado de los propósitos. En el próximo estudio de esta serie vamos a contestar a la pregunta, ¿cuál es la forma en que una iglesia bíblica cumple esos propósitos? ¿Cuál es la forma, la estrategia que una iglesia bíblica debe de hacer su ministerio? ¿Cuál debe ser su jerarquía, su estructura, su estrategia? Esos van a ser los temas de nuestra próxima clase en esta serie y allí los espero.